buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro de tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo puede detener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Buenos días, hermanos. Les saludo a todos. Vamos a continuar con la carta a los Efesios y me gustaría que usted me acompañe a Efesios capítulo 6, versículo 21. Ya es la sección final de la carta. Son saludos finales, son saludos que Pablo hace, deseos que él tiene para con la iglesia y lo quiere manifestar acá. Y aunque la salutación no hay ninguna exhortación o quizás ninguna enseñanza, pero sí podemos rescatar algunas cosas importantes, ya que el Señor este pasaje lo inspiró, fue inspirado por el Espíritu Santo.
y Pablo tuvo que escribir, y vamos a darle lectura y luego vamos a orar. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Señor, le agradecemos por esta instancia que usted nos permite tener para poder escuchar su palabra. Te rogamos que usted nos guíe a toda verdad, que nos dé entendimiento, que podamos ser sensibles a tu voz, que usted nos guíe, nos pueda enseñar en esta porción de tu palabra. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, me gusta cómo Pablo emite palabras finales en la carta, una despedida, pero mostrando un deseo. Y lo que me interesa, me llama la atención, es el versículo 24, cuando dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, con amor inalterable. Y me gustaría enfocar esta predicación a este concepto que Pablo utiliza de un amor inalterable, un amor inalterable. Pablo está finalizando la carta señalando en primer lugar un aviso, una información respecto a su colaborador Tíquico, y lo que podemos aprender en este pasaje, que es la conclusión de la carta, es que nuestro amor por el Señor no debe alterarse, no debe verse modificado, alterado. De hecho, la palabra inalterable también se puede traducir como incorruptible, algo que no perece. Es decir, en base a lo que Pablo ya ha enseñado en su carta, en los capítulos anteriores, ahora Pablo nos quiere mostrar, manifestar su deseo de que la congregación a la cual escribe y todos los santos, todos los creyentes, su amor sea constante, permanente y que no perezca, que no mengüe su amor a Cristo. Y mis hermanos, si somos sinceros con un autoexamen que nos podemos hacer en nuestros corazones, podemos ver en nuestra vida que a veces, muchas veces, el amor a Cristo se ve menguado. Y quizá usted mira hacia atrás, hacia su vida como creyente, y quizá usted ve que en su inicio, cuando el Señor lo convierte, cuando lo hace tener nueva vida, usted era más entregado, más apasionado por el Señor, más sensible a la voz del Señor, lo buscaba más que antes, hacía más cosas para servirle, para agradarle, pero en el camino algo ocurrió. Y Pablo quiere enseñarnos algo acá, que nuestro amor debe ser inalterable. Y nos va a mostrar cómo este amor puede ser inalterable, ¿sí? Cómo este amor a Cristo puede aumentar cada vez más en nuestra vida. Pablo lo va a mostrar acá, lo va a enseñar. En primer lugar, mi hermano, nosotros necesitamos, para que nuestro amor no varíe y que crezca, es ver ejemplos que nosotros podemos tener, que tenemos en la Escritura, de gente que su amor fue fiel al Señor, fue constante al Señor, no menguó su amor al Señor. Y uno de los ejemplos que tenemos es Tíquico, es el hermano Tíquico. Y quizá usted no lo había escuchado antes, quizás sí, pero pocas veces se menciona a este hombre. ¿Por qué? Porque quizás tiene pocos versículos. Quizás podemos ver Timoteo y poder ver la vida de Timoteo. Pablo hace harta alusión a Timoteo o a Tito, pero un Tíquico a veces no lo conocemos y no sabemos cómo fue su vida y el impacto también que tuvo para las iglesias,
y para la vida del apóstol Pablo. Y Pablo quiere dar un ejemplo, no sé si con la intención de mostrarnos que un hermano estaba siendo fiel al Señor y estaba amando a Cristo con su vida. Y ese amor no era alterado por las circunstancias. Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Muestra el propósito de enviar esta carta. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo os hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Pablo, estando encarcelado, tenía un colaborador llamado Tíquico, un hermano que estuvo ahí en su aflicción, que lo estuvo confortando, que lo estuvo animando. Pero no solamente lo estuvo animando, sino que lo estuvo ayudando para que el Evangelio sea extendido y para que la iglesia pueda recibir ciertas cartas. Por ejemplo, vemos acá que Tíquico fue quizás la persona que redactó la carta, que escribió, dictado por Pablo. Pero también vemos otra cosa, que Tíquico tenía una misión, que era que esta carta a los Efesios fuese enviada, que él fue como el correo para que este mensaje, esta carta, llegara a la iglesia de Éfeso. Y vemos también que nosotros notamos la carta a los Colosenses también fue enviada por Tíquico. Entonces vemos un hombre el cual estaba involucrado en la obra del Señor. Quizás no tenía una gran tarea, quizás no estaba fundando una iglesia, no estaba guiando una iglesia como Timoteo o Tito, pero sí esto era importante para Pablo. Que alguien estuviese dispuestos a viajar un largo trayecto, un largo viaje. No tenían avión en ese momento, no tenían un auto en ese momento, solamente tenía que caminar y a veces navegar por el mar en barco. Y muchas veces eso era peligroso por todas las enfermedades y dificultades que podían tener durante el trayecto. Pero Tíquico era un hombre que estaba dispuesto a viajar por largos kilómetros para que esta carta sea llevada a la iglesia y que la iglesia sea edificada en la palabra del Señor. Un hombre que trabajó tras de bambalina. Él nunca mostró a los hombres, miren lo que hago. No fue un hombre muy público, que tuvo un ministerio masivo de predicación. Tíquico no tenía una iglesia grande, pero tenía una misión encomendada por el Señor. Una misión que solamente el Señor conocía y veía la motivación en cuanto le servía a Él. Y Tíquico tenía esta responsabilidad de enviar esta carta a los Efesios, pero no solamente eso. ¿Notaron que Pablo también tenía un propósito de enviar a Tíquico? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Pablo estaba interesado en que los hermanos conocieran cómo estaba él. No lo escribe con detalle en la carta. La iglesia sabía por la carta que Pablo estaba en cadenas. Él dice en el versículo 20 de este mismo capítulo, por el cual soy embajador en cadenas. Los hermanos conocían que Pablo estaba encarcelado. Pero Pablo estaba con el interés también, con la preocupación. Él le preocupaba que los hermanos estuviesen informados de cómo estaban sus asuntos, su vida. ¿Por qué? Porque a veces los hermanos se angustiaban por él. Imagínense, tenemos a un hermano encarcelado, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba preocupada por Pablo. Y de tal manera Pablo no se queda indiferente con esto, sino que para consolar, fíjense, versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, hablando también de sus colaboradores, y que consuele vuestros corazones. Es decir, esta información de mis asuntos, de cómo el Señor ha actuado en mi vida a pesar de las prisiones, cómo el Señor me ha fortalecido, esto trae consolación a los corazones de los hermanos. Hermanos, una carta tan íntima de Pablo es la carta de los Filipenses. Muy íntima. Y ahí es donde Pablo se extiende en sus asuntos. Y dice que estando encarcelado, él tenía oportunidad también de predicarle al pretorio, ¿verdad?, a la guardia de los romanos,
tenía oportunidad también de que Cristo fuese anunciado y que veía que otros también se estaban entusiasmando para predicar de Cristo, y ve cómo el Señor ha redundado todo para el bien, para el progreso del Evangelio. Hermanos, eso justamente es probable lo que quería transmitir a la iglesia de Éfeso también. De que a pesar de sus prisiones, Dios estaba actuando y Dios tenía el control. Dios soberano tiene el control de cada circunstancia. Y Pablo estaba en cadena, pero la palabra de Dios no estaba en cadenas, porque la palabra es viva y eficaz y hace su obra, y nosotros no somos indispensables en la obra del Señor. Dios actúa y utiliza gente para que su palabra pueda ser anunciada. Y vemos acá a un Tíquico que tenía esta labor de informar a la congregación de el asunto de Pablo, la vida de Pablo, lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo, cómo el Señor está actuando en la vida de Pablo. Pero también esto iba a traer consolación a la iglesia. Y por tanto Tíquico tenía que ser un hombre de Dios, que pudiese ser sabio en cómo transmitir el mensaje, cómo transmitir la vida de Pablo, cómo transmitir lo que el Señor estaba obrando a través de los colaboradores de Pablo también. Tenía que ser un hombre sensible a la voz de Dios. Tenía que ser un hombre, un siervo principalmente de Cristo, para traer consolación a los corazones de los hermanos. Vemos que Pablo no solamente muestra que este hombre, Tíquico, tenía una misión importante, sino también muestra acá las características de Tíquico. ¿Notaron cómo Pablo lo llama? Dice en versículo 21 al final: hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Hermanos, estas palabras son muy gloriosas, son muy importantes. Pablo está elogiando a Tíquico. Pablo está mostrando quién era Tíquico. Está mostrando las cualidades de este hombre y por qué él lo iba a enviar. Porque Pablo no enviaba a cualquier persona, porque le importaba mucho la iglesia y esperaba que fuese en nombre de Dios. Por eso Pablo está interesado en mostrar quién era Tíquico, y probablemente por la información bíblica que nosotros podemos tener, por ejemplo, de libros Los Hechos, Tíquico era un colaborador de Pablo y estuvo ministrando, ayudándole en otros viajes misioneros. Y probablemente Tíquico era de Asia Menor. ¿Y dónde estaba Asia Menor? Bueno, Éfeso estaba en Asia Menor. Por tanto, Tíquico era conocido por los efesios. Tíquico era conocido por los colosenses también. Por tanto, era un hombre que tenía un buen testimonio a los ojos de los creyentes, de los hermanos. Era un hombre que lo veían y era un hombre amado por los hermanos. Por eso dice, hermano amado. En primer lugar, él dice, Pablo, que era un creyente genuino. Le puede llamar hermano en Cristo, porque ha mostrado fruto de su conversión. Ha mostrado que Dios ha cambiado su vida y que ya no vive para sí, sino vive para aquel que lo amó y lo rescató, Cristo. De tal manera que al ver este hombre le puede llamar no solamente un hermano, sino un hermano amado. No solamente por Pablo, sino por los creyentes a su alrededor. Y también puede decir Pablo de él que es un fiel ministro en el Señor. Fiel ministro en el Señor. Esa palabra fiel se puede traducir también como confiable. Una persona confiable. Que Pablo podía tener la confianza de decirle, te voy a entregar ciertas cartas, tú tienes que enviarlas, hacerlas llegar y confortar a los hermanos. Imagínense tanta confianza que Pablo tenía para con él. Era un hermano confiable, que Pablo le daba una tarea y él hacía como Pablo quería que lo hiciese. Era una persona que uno podía ver, podía contar con esa persona. Podía contar incluso cuando Pablo estaba encarcelado y estaba pronto quizás a que los romanos lo mataran, él estaba a su lado. Él estaba a su lado. Y hermanos, para Pablo, una persona así era una joya. Una joya. Y quiere resaltar esto acá Pablo con estas palabras. El apóstol Pablo elogiando a este hombre. Dice, fiel
confiable, y lo llama ministro. Esa palabra ministro viene del griego diaconía o diaconois, que es la palabra, de ahí viene la palabra diácono o servidor. Lo que está diciendo que no que era un diácono de la iglesia en cuanto al oficio, sino que solamente está diciendo que es un servidor de Cristo. Es un servidor en el Señor, dice. Y me interesa cómo Pablo llama al Señor como el curios, como el gobernante, como el amo. Es decir, Tíquico entendía que Cristo era su Señor. Y Pablo lo podía ver en la vida de Tíquico. Él trata a Cristo como su Señor, vive a Cristo como Señor. Y ese es un amor, hermanos, inalterable. Cuando nosotros continuamente vemos a Cristo como nuestro Señor y nosotros como simplemente siervos de Él. Y este amor confiable, inalterable hacia Cristo, Pablo lo está demostrando en la vida de Tíquico. Y como dije, este era un hombre el cual había trabajado anteriormente con Pablo. Es un hombre que se menciona en otras partes, por ejemplo en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo le dice que a Timoteo, Pablo que iba a enviar a Tíquico a la iglesia también en que estaba Timoteo. También Tito también le menciona que Tíquico iba allá a reemplazarlo en ese ministerio. Entonces vemos un hombre que Pablo estaba con Pablo incluso en los viajes anteriormente misioneros, los viajes misioneros. Era un hombre entonces confiable, un ministro, un siervo del Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros podemos tener de un amor inalterable. Que el Evangelio está siendo visto, reflejado por esa vida. Hermanos, ese es lo que nosotros debemos imitar. Hermanos, así debemos imitar. Debemos imitar a gente que es confiable, que no es emocional, que no se altera, su amor no se altera por las circunstancias, no se altera porque a veces las cosas no vienen bien siendo cristiano. Hay oposición, hay dificultad y podemos ver varios malos ejemplos de gente que estuvo con Pablo pero que lo desamparó. En la segunda carta de Timoteo, Pablo dice, yo he quedado solo, nadie me ha acompañado. Tíquico, claro, lo envió, no podía estar con él. Pero habían hombres el cual estuvieron muy entusiasmados con el trabajo de Dios, estuvieron muy entusiasmados con el Evangelio, pero en un dado momento, por la dificultad, porque vinieron pruebas, ya sea encarcelamiento, ya sea oposición de hombres, dejaron la barca, ¿sí? Dejaron de seguir el camino. Y por eso dice Pablo en una parte, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Fíjense, la vida de Demas, un mal ejemplo que nosotros podemos tener, que en vez de amar a Cristo, amó más al mundo. Y un día, hermanos, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Gente que dice, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, y muestra quizás un entusiasmo. Al principio, corriendo, con toda pasión por el Señor, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades, viene gente que empieza a criticarlo. La familia quizás se pone en contra de él. Pero ahí, hermanos, se ve si realmente su amor por Cristo es sincero. Y muchos creyentes, que nosotros pensamos que fueron creyentes, se van de la congregación, se van al mundo. Y una vez se piensa, no, todavía sigue siendo cristiano. Hermanos, el amor de un creyente debe ser inalterable, así como lo fue en Tíquico. Inalterable. Ahora, hermanos, tenemos un ejemplo, Pablo lo muestra, él nos quiere informar de este hombre, pero en segundo lugar, lo que podemos ver en este pasaje es cuál debe ser nuestro motor. Tenemos un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser nuestro motor para que nuestro amor al Señor sea inalterable, no se corrompa? Y la Biblia, hermanos, nos enseña cómo nuestro amor tiene que crecer, cómo puede crecer. Y Pablo lo va a hacer a través del Evangelio. Nos va a enseñar que a través del Evangelio nosotros podemos crecer en nuestro amor
para Cristo. De hecho, el propósito de esta carta también tiene eso como base, como centro, que nuestro amor por Cristo crezca y que vivamos para la gloria de Él. Y lo voy a decir con estas palabras, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, el motor, en sencillas palabras, para que nuestro amor no cambie y crezca para el Señor, es entender esta palabra, paz, y esta palabra, amor con fe, y en versículo 24, entender esta palabra, la gracia, que es un saludo común de Pablo. De hecho, en el principio de la carta, él comienza hablando de esto. Ustedes notan en el capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En una carta en este tiempo era normal que al principio se mostrara a la persona un afecto, un deseo para la gente, y que terminara también con ciertos deseos buenos para las personas a la cual envía una carta. Pero Pablo cristianiza, modifica este saludo. ¿Por qué? Porque pone a Cristo y pone a Dios en primer lugar. Y pone la paz de Dios y pone la gracia de Dios generalmente en sus cartas. ¿A qué se está refiriendo Pablo con gracia y paz? ¿Qué significa eso? Pablo está, hermanos, condensando el Evangelio en esas dos palabras. Pablo está resumiendo todo el Evangelio en esas dos palabras, gracia y paz del Señor Jesucristo y Dios Padre. Y justamente el tema de la carta es la paz de Dios para con un pueblo y la gracia de Dios para con nosotros. Y el corazón de la carta, hermanos, yo creo que está en el capítulo 2. Porque ahí habla de la gracia y habla de la paz que vino por Cristo. Y hermanos, el motor que nosotros tenemos para vivir para la gloria del Señor y que nuestro amor abunde en nosotros es entender el Evangelio. Entender la gracia de Dios y entender la paz de Dios. Hermanos, este es un saludo cristiano, ¿sí? Y quizás nosotros podemos utilizarlo, ¿verdad? Porque condensa todo lo que nosotros creemos, estas dos palabras. Condensa el Evangelio, lo pone, lo resume. Pero hermano, ¿qué significa la paz? ¿Qué significa la paz del Señor? ¿Qué está diciendo con que la paz sea a los hermanos? Hermanos, está diciendo Pablo en primer lugar que esa paz del Señor debe ser entendida y comprendida en primer lugar por nosotros. Y que esa paz pueda ser experimentada en nuestra vida. Hermanos, para nosotros experimentar esta paz de Dios debemos conocer esta paz de Dios. ¿Sí? Y por eso Pablo se esfuerza en esta carta para explicarle a los hermanos esta grandiosa paz del Señor. Y quiero que me acompañe al capítulo 2. Note, el versículo 14 es maravilloso. Este versículo dice, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y después dice, versículo 15, aboliendo en su carne, hablando de la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en su cuerpo, de los dos pueblos, de gentiles y judíos, remanente de estos dos lados, y hacer un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Versículo 16, ¿la paz con qué? Y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario estaba reconciliándonos a nosotros con Dios. Pero no solamente eso, sino que el tema también central de la carta es la unidad que el creyente tiene ahora y que de ambos pueblos, gentiles y judíos, y de toda raza y color, Dios ha hecho un pueblo para Él. Y ha reconciliado un pueblo unido para la gloria de su nombre.
Y hermanos, la paz del Señor nos enseña, siempre apunta a la cruz del Calvario. Y notamos en el versículo 16 que fue la cruz la que nos reconcilió con Dios y nos unió en un solo pueblo. Versículo 12, notamos que en este mismo capítulo 2, que antes de estar en Cristo, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de Dios, enemistados con Dios. Pero ahora, dice, ahora en Cristo tenemos la paz. Hemos sido reconciliados. Hermanos, Cristo pagó el precio en la cruz. Es algo que constante debemos meditar. Cristo nos reconcilió en la cruz del Calvario. Su sangre nos acercó. Vimos reconciliados con Dios. Dios nos trata ahora como sus hijos. ¡Qué privilegio es eso, hermanos! Ahí está el Evangelio. Reconciliados. Ahora tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestra paz. Hermanos, qué mejor, qué deleite con saber eso. Qué deleite saber que ya no va a haber un juicio que nosotros merecíamos. Qué deleite entender, hermanos, que Dios puso a su Hijo y que Cristo fue a la cruz para que nosotros ahora tengamos una comunión con Dios. Y lo llamemos Padre. Y hermanos, podemos experimentar esta paz, como dice Filipenses 4:7, que cuando viene ansiedad, cuando viene preocupación, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, nuestro Padre está pronto a escucharnos y a socorrernos cuando hay dificultades. Y hermanos, Pablo dice en el capítulo 6, volviendo al saludo, dice: paz a los hermanos, y dice y agrega a esta paz, que experimenten, que la entiendan por medio del Evangelio, dice: y amor con fe. Amor con fe, ¿qué significa esto? Amor con fe de Dios. Bueno, lo que quiere decir con esto de amor con fe se puede traducir amor fiel de Dios. Amor fiel de Dios. Es decir, el amor de Dios no se altera, no cambia. Dios es inmutable y su amor, por tanto, es eterno para con nosotros. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 3, este amor glorioso, versículo 19, y de conocer. Pablo ora por esto, para que los hermanos puedan conocer, ¿qué cosa? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hermanos, el amor del Señor no cambia, no varía. Hermanos, no podemos dimensionar cuánto amor manifestó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuánto amor Él manifestó en la cruz del Calvario. Podemos entender algunos aspectos, pero en su totalidad, ese amor es infinito. Es infinito. Por tanto, Pablo está diciendo que nosotros podemos experimentar ese amor, que podemos comprender ese amor, que es un amor fiel, sincero, puro para con su iglesia. Y por eso dice, de Dios Padre, Dios envía a su Hijo por amor. Nosotros lo sabemos, Dios, el que envía a su Hijo, vio todo por nosotros. Y nosotros entendemos también que Cristo también nos amó y se entregó. Noten, estos dos amores del Padre y del Hijo lo muestra el capítulo 5, versículo 1. Noten, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Amados de quién? Del Padre. Nuestro Padre. Somos hijos amados por el Padre. ¿Y dónde está el amor de Cristo? Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo, ¿notaron? Y también Cristo nos amó, el Padre nos amó, nos llama a sus hijos. Pero ahora dice, también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Dónde Cristo muestra su amor? Entregándose voluntariamente por nosotros.
se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, si queremos una definición de amor, tenemos que ir a la cruz del Calvario. Ahí está el amor expresado. El amor expresado por el Padre sacrificando a su Hijo. El amor por el Hijo, por Cristo, entregándose por nosotros en amor. Hermanos, esos dos amor, del Padre y del Hijo, lo vemos en la Escritura, en el Evangelio. Y Pablo quiere recordarle a los hermanos qué bendecidos somos, y que por tanto eso va a ser un estímulo para que nuestro amor no varíe y que no cambie frente a las circunstancias. Y por último, Pablo, versículo 24, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea, ¿sí? Algo que Pablo también menciona, la gracia y paz. Bueno, ¿qué significa esto? Mis hermanos, Pablo está diciendo, nuevamente apuntando a la cruz. El amor se ve en la cruz, la paz se ve en la cruz. Todo el Evangelio está ahí en la cruz. Y la gracia se ve en la cruz. Noten en el capítulo 2, el Señor dice, habla de esta gracia. Dice, versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aún nosotros estando muertos, ahí se ve la gracia. Hermanos, para entender la gracia tenemos que entender nuestra condición pasada. Y Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 nos enseña en adelante nuestra condición pasada, de muertos en delitos y pecados, y que merecíamos el juicio de Dios, la ira de Dios sobre nosotros, la justa y santa ira sobre nosotros. Y Pablo enfatiza eso, y en el versículo 5 ese clima, y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la gracia es diferente a la misericordia. La misericordia solamente es perdonar, tener compasión con la persona y lo perdono, tengo misericordia. Pero la gracia es aquel que no merece perdón, aquel que me ofendió, yo lo perdono, pero la gracia es más allá de la misericordia, porque es incluso bendecir a esa persona y darle un regalo. O sea, nosotros ofendíamos a Dios continuamente, y Dios no solamente decidió no considerar nuestras ofensas, sino que Dios consideró por medio de Cristo darnos toda bendición espiritual, como dice capítulo 1, versículo 3 de Efesios. A gente impía, gente que ofendía a Dios continuamente. Dios decide salvarnos en su Hijo. Hermanos, ese es el motor del cristianismo, la gracia de Dios. Eso es lo que nos impulsa a que podamos vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, es justamente el Evangelio que Pablo ya ha explicado en su carta y que resume en su saludo final, el que nos debe motivarle a amarle inalterablemente. Nos motiva a realizar lo que Pablo nos exhorta en los capítulos 4, a nuestro andar como creyentes en el capítulo 4, 5 y 6. Nos motiva, hermanos, a una vida diferente, a como iglesia que nos amemos mutuamente y que vivamos en unidad. Una vida que busca la santidad, como dice el capítulo 4, que no debemos ser tinieblas sino andar en luz, que debemos ser sabios en este mundo, que debemos vivir en santidad. Y también que vivamos trabajando para la gloria de Dios y tener una familia conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que el mundo nos dicta, nos enseña. Es decir, similarmente como Pablo lo enseña en Romanos 12, 1 y 2, que al entender la misericordia de Dios para nuestra vida, para con nosotros, entender esta gracia incomprensible, gigantesca, este amor, esta paz de Dios, de Cristo para con nosotros,
nos impulsa, como dice Pablo en Romanos 12, 1, 2. Así que entendiendo la misericordia de Dios, os ruego. Nos impulsa a una vida consagrada y que busque agradar a Dios en todo lo que hace. Esto es amar a Dios inalterablemente, una vida completa dedicada en ofrenda a Él. No solamente una parte de nuestra vida, no solamente mis manos, no solamente mis pies, sino mi corazón, mi mente, todo mi ser consagrado a Dios. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué me acuesto? ¿Por qué voy al trabajo? ¿Por qué hago esto en mi familia? ¿Por qué hago este servicio en la iglesia? ¿Por qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó. Hermano, no vemos el motivo glorioso de esto. A veces queremos una motivación para servir al Señor. ¿Y qué mayor motivación es Cristo? Me amó. Ese es el motor de Pablo. Noten, capítulo 2 Corintios 5. ¿Por qué Pablo sufrió? ¿Por qué Pablo encarcelado? ¿Por qué Pablo por el Evangelio? Pablo tenía un motor, hermano. No solamente el motor era un amor por el ministerio. No. O un amor por misiones. No, hermanos. Miren el motor de Pablo. 2 Corintios 5. Aquí está el motor. Versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por mí, todos mueren. Yo muero por causa de Él. Hermanos, esa palabra, cuando leemos aquí, podemos pensar que mi amor a Cristo es lo que me constriñe. Esa palabra constriñe significa me obliga, me apremia, me motiva, me impulsa, me controla. Pero aquí Pablo no está hablando de su amor para con Cristo. Pablo está hablando del amor de Cristo para con su vida. ¿Se entiende? No es que habla Pablo, mi amor por Cristo me motiva. No. Me motiva a servirle, no. Está hablando cuando yo entiendo el amor de Cristo en la cruz, que tuvo Cristo por mí, eso es lo que me impulsa a sufrir por Él y morir por Él. Por eso noten lo que dice, porque el amor de Cristo me impulsa, me controla. Esa es una palabra fuerte. Pensando esto. Otra traducciones lo dicen sabiendo esto. ¿Cómo podemos saber que Cristo nos amó? Y dice que Él murió. Ahí está, Él murió. Versículo 15, y por todos murió, para los que viven, noten, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Él, para la gloria de Él, porque Él se entregó por mí. Y cuando notamos Gálatas 2:20, Pablo lo muestra de forma más personal. Me encanta cómo Pablo lo expresa. Ya para ir finalizando. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí yo, dice Pablo. Yo morí con Cristo. Ya el viejo hombre, ya no está. Ya no importa mi pasado. Ya no importa mi fariseísmo. Ya no importa mi vida religiosa. Ya no importa todo mi prestigio. Ya no importa todo lo que tenía. Todo lo más preciado, humanamente hablando. Carnalmente hablando, todo ha quedado en la cruz, clavado, muerto. Y ahora yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Noten, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, ¿por qué ahora vives por la fe? ¿Por qué vives ahora Cristo en ti?
¿Por qué ahora vives a Cristo? La respuesta está aquí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Hermanos, ese es el motor de un creyente. Hermanos, si tu amor para con el Señor ha sido alterado por las circunstancias, vuelve al Evangelio. Vuelve a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, ese es el motor de un cristiano. No debe ser otra motivación, no porque la gente te aplauda. No, ese no debe ser el motor. No debe ser para tener reconocimiento, hermanos. Cuidado con nuestro corazón perverso y engañoso, buscando la gloria de los hombres. Hermanos, nuestro motor debe ser el amor de Cristo. Vivir para Él, que se entregó en la cruz. Ese amor que excede todo conocimiento. Podemos ver una analogía, una ilustración súper simple que grafica esto. Cuando la esposa de Cristo entiende el amor para con su esposo, se somete voluntariamente y lo obedece. Pero cuando no hay entendimiento del amor de Cristo, los creyentes cuesta que obedezcan. Cuestan. Y hermanos, cuando entendemos quién es Cristo y lo que Cristo hizo, la hermosura de Cristo, eso automáticamente nos va a motivar a hacer todo lo que hacemos. Y cuidado, hermanos, con tener ídolos. Y cuando que Cristo han tomado, que cosas que han quedado primero que Cristo. Y que hacemos muchas cosas no por Cristo, no por amor a Él, sino por amor a otras cosas, a otros ídolos que tenemos. Y a veces mezclamos eso y nos engañamos diciendo, no, pero que yo lo hice por Cristo. Cuidado con eso. Para terminar, hermanos, debemos cuidarnos de este amor y alimentarlo con la cruz y el Evangelio para que sea inalterable frente a cualquier circunstancia. Y tener cuidado que quizás la iglesia de Éfeso, más adelante, después que pasó los años, no lo tuvo, lamentablemente. Y es por eso que vemos otra carta ahora del Señor Jesucristo para con la iglesia de Éfeso, y notamos en el capítulo 2, versículo 4, estas palabras del Señor, dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Hermano, un fruto de un creyente es que tiene amor para con el Señor. Si no ama a Cristo, es porque no es creyente, no ha sido regenerado, no ha conocido a Cristo. Todo creyente ama. Primero Juan dice que el fruto de un creyente es que ama a Dios, y ama a Cristo, y ama a los hermanos. Es un fruto de un creyente. Sin embargo, para un creyente a veces el amor de Cristo se ve, como vemos acá en esta iglesia, se ve menguado. Tiene amor, pero ya no es el mismo como antes. ¿Me entiende? Y eso es lo que había ocurrido en la iglesia de Éfeso. Pasó el tiempo y se enfriaron. Y su amor fue alterado. Cosa que Pablo tenía el deseo que no fuese alterado. Pero ¿cuál es la forma para que ese amor sea alterado? Cuando estamos continuamente meditando en nuestros corazones del Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué hizo en la cruz por mí? Que el Señor nos ayude a comprender esto y nunca descuidar el Evangelio en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque usted nos ha permitido poder estudiar, aprender de la carta a los Efesios. Ya la combinamos, Señor, y tenemos un desafío, Padre, de que nuestro amor para con usted, entendiendo su palabra, no carezca, sino que siga creciendo y que podamos continuamente entregarnos más y más al Señor Jesucristo. Y a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, Señor, ayúdanos a que nuestro amor no decaiga y que tu palabra sea nuestra ancla, nuestra base para seguir en pie, Señor, y vivir para la gloria de Él. En Cristo Jesús. Amén.